Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast del Inversor Liberal. Hoy, para aquellos que nos estáis viendo en YouTube, como veis, somos 4 caras en vez de 3, así que aquí tenemos a un invitado. Tenemos por aquí a Álvaro de Lions Investors y nada, más que nada, preséntate tú primero. ¿Quién es Lions Investors? Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, de corazón, es un placer y un gran honor estar por aquí, a aportar mi granito de arena. Bueno, yo soy Álvaro Barroso, soy asesor financiero y apasionado de los mercados, apasionado de análisis técnico de distintos mercados, ya bien sea de criptomonedas, la bolsa, materias primas. ¿Y qué es el Lions Investor? Bueno, pues esto da para rato, ¿eh? Así que les recomiendo que se pongan cómodos, ya voy avisando. Bueno, a ver, ¿por qué empezó Lions Investor? Yo esto quiero escribir un libro, ¿eh? Cuando sea mayor, como digo siempre, quiero... Un libro de tu vida, ¿no? Sí, sí, literal, jurado, ¿eh? A ver, comento, ¿vale? Yo trabajo en Madrid, ¿vale? Es decir, yo no vivo de la inversión para nada, yo tengo mi trabajo, yo soy mileurista. Y en 2020, cuando comenzó el coronavirus, la pandemia y demás, pues bueno, una señora mayor de mi pueblo, que a mí me conoce de que soy un enano, pues ahí me tenía alquilada una habitación en su piso muy baratita, ¿vale? Entonces yo, pues bueno, pues iba al trabajo y vivía en ese piso cuando me tocaba trabajar. ¿Qué pasa? Que comenzó el coronavirus, yo seguía trabajando y ahí me daba palo. Digo, a ver si voy a coger el bicho, se lo voy a pagar a la mujer, me va a pasar algo y a mí ya se me cae remordimiento para toda la vida. Y dejé el piso y estuve un tiempo yendo y viniendo desde donde yo soy, es decir, yo soy de un pueblo cerca de Talavera de la Reina, ¿vale? Pues un tiempo yendo y viniendo de Talavera de la Reina hasta Madrid a trabajar. ¿Qué pasa? Me levantaba a las 4 de la mañana cuando me tocaba trabajar y llegaba a casa a las 5 y pico de la tarde. Era un poco paliza, con 3 horas de viaje todos los días y demás. Y por entonces yo tenía novia, ¿vale? Y se juntó un poco todo el cansancio del trabajo, el viaje, no poder ver a la novia. Me dije, a ver Álvaro, ¿cómo puedes conseguir de una manera rápida dinero y que sea de una manera legal? Estoy hablando por lo dicho, a mediados de abril. Y al día siguiente, en las noticias, por una vez me hizo la bombilla en mi cabeza, ¡clean! Y tuve una brillante idea. ¿Por qué fue? Porque viendo las noticias, mientras estaba comiendo ese día, porque ese día no me tocó trabajar, pues no sé si lo recordáis, pero los confinamientos en Estados Unidos fueron más retrasados que en España. Y Sí, cuando aquí ya sí. estábamos encerrados al 100%, en Estados Unidos seguían siendo parciales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo vi la noticia de en Estados Unidos aumenta un grado más el confinamiento y me hizo la cabeza clean y digo, vale, digo, si cada vez está aumentando el confinamiento, al final va a llegar a un 100%, es decir, al confinamiento total, como estamos en España. Digo, si la gente no sale a la calle, no se mueven. Digo, si la gente no se mueve, los coches no se mueven. Si los coches no se mueven, no echan gasolina. Si no echan gasolina, el precio del petróleo va a caer porque la gente no lo consume. Y literalmente que puse en Google cómo apostar puse en Google cómo apostar a que va a caer la gasolina. Y me llevó, bueno, no voy a decir el nombre por la publicidad, pero me llevó a una plataforma de CFDs, es decir, con un speed brutal, financiamiento nocturno, que yo en ese momento no sabía nada de eso. Es decir, Que tú yo solo querías entrar a eso, ¿no? A apostar contra la gasolina. sí, sí, aquí va a caer, ya está. Es decir, yo no sabía nada. Yo veía cosas verdes, rojas, que, claro, más tiempo después me enteré que eso eran velas. Pero en ese momento es que yo no sabía nada. Es decir, yo pensaba que las velas era lo que se encendía cuando se iba a la luz, ¿no? Claro. Entonces, entonces, claro, yo cogí y dije, venga. Y mi primera operación fue un corto apalancado al petróleo. O sea, con Apalancado, CFDs. ojo, Sí, ¿eh? sí, claro, con CFDs. Sí, sí. Es decir, esa fue mi primera operación. Cogí, metí X dinero, X euros. A los 20 minutos tenía, vamos a suponer que por ejemplo metí 6.000 por decir algo. Pues a los 20 minutos tenía 6.000 más 2.000, ¿no? Y dije, vale, cierro la operación. Porque ya tengo para alquilar un estudio con mi novia para un par de meses. Porque encima la zona, bueno, Madrid ya sabéis cómo es. Y en especial la zona donde yo trabajo, que es Madrid Norte, pues es todavía más caro.
Entonces dije, venga, perfecto, pues ya tengo para alquilarlo, el estudio un par de meses. ¿Qué pasa? Si hubiese esperado 2 horas más, hubiese sido 6 más 20. Porque Lo literalmente típico. que llegó un punto prácticamente en el que pagaban a los americanos dinero prácticamente por guardar los barriles de petróleo en su casa. Porque no había sitio para guardarlos, no había almacenamiento ya. Y bueno, nada, yo dije, mira, ya tengo aquí el dinero para el alquiler, me vale. ¿Qué pasa? Pues que bueno, en el confinamiento mi exnovia es logopeda, ¿vale? Y yo por mi trabajo también seguí trabajando, pero a una semana entera sí y una de descanso. Entonces yo, estando en el estudio solo, me aburría y me dije, pues voy a ver de qué va esto de la inversión. Y lo típico, ¿no? Empiezo a cacharrear en YouTube, en foros, pum, 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 pum. Y me empecé a formar, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y en agosto, septiembre empecé a invertir en serio en bolsa. Es decir, teniendo una base súper básica, ¿eh? Una base súper básica. Y vi que me iba bien, que me gustaba, y me seguía formando, bum, 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 bum. Y ya pues para febrero, marzo de 2021, si mal no recuerdo, a mí se me dio la situación de que hubo varios conocidos que entraron es decir, en el techo de las acciones de bolsa, pues justo ahí es donde entraron. Y claro, compran en la subida y venden en la caída. Entonces me dije, venga Álvaro, pues haz un proyecto, un canal de Telegram para enseñar a la gente algo Para súper básico, ayudarles. sí, a la hora de invertir, pero cosas súper básicas. De hecho, yo no tenía ni intención de hacerme canal de YouTube. Yo el canal de YouTube me lo hice porque en Telegram está limitado el envío de vídeos, no sé si era almacenamiento o tiempo, no recuerdo bien. Pero Por hacer un inciso, para quien no lo sepa, dejaremos los links en la descripción, pero Álvaro cuenta con un canal de casi 3.600 suscriptores y que va viento en popa, para quien no lo sepa, un pequeño inciso. Y muchas te gracias. seguimos dejando hablar con la historieta. Muchas gracias. Y nada, pues eso, al final me tuve que hacer YouTube para poder subir esos vídeos más largos. Y pues poco a poco, poco a poco, poco a poco, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Es decir, yo empecé invirtiendo en bolsa, mi contenido principal de los Investors fue en bolsa y dije, venga, pues vamos a darle un poquito a esto de las criptos. Y sí que es verdad que a raíz de meterme más en las criptos, pues fue cuando noté un crecimiento más exponencial en la comunidad. Y como me di cuenta que en este mundillo de la inversión, pues es que literalmente no me importa echarle todas las horas del mundo, que no me pesan, y dije, pues venga, ahora, pues vamos a intentar dedicarnos a esto profesionalmente. Y hará cosa de mes y pico, 2 meses, me he sacado el certificado MiFID II, que es el que me hace ser asesor Asesor financiero. financiero, sí. Sí, o Sí, sea está muy que... bien porque, quieras o no, cuando suceden cosas utópicas en la historia, como por ejemplo en este caso lo de la pandemia, el simple hecho de que te aburres en casa y no sabes qué hacer, pues hay quien se pone a ver todas las series de Netflix, ¿no? Y hay quien, mucha gente, o sea, más gente de la que nos pensamos, empezaron en la inversión a raíz de la pandemia, a raíz de ver que todo caía, a raíz de ver que me aburro en casa, no sé qué hacer, voy a ponerme a mirar qué es esto de las criptomonedas, qué es esto de la inversión y a raíz de ahí, más gente de la que pensamos, como decía, empezó en este mundillo y eso está muy bien. Literal. Es decir, yo la verdad que es que no sabéis cuánto me alegra haber tomado la decisión de empezar a invertir, es decir, como todo, con mis aciertos, con mis errores, pero al final es que es un mundo que a mí me apasiona. Y el otro día, estando en Barcelona, en la EBC, en la Convención Europea de Blockchain, pues lo pensé porque llevando 2 años invirtiendo, pues estaba ahí con gente, claro, que yo al principio era los que seguía. Es decir, entonces para mí era algo espectacular, es como si a un canterano que lleva toda la vida viendo jugar a los jugadores mayores del Real Madrid, te pone a jugar Exacto. con los jugadores, dices, leches, tío. Dices, ¿en serio? Entonces yo para mí es algo, a ver, que está feo decirlo, pero estoy muy orgulloso de lo que poco a poco pues se va consiguiendo. Es decir, leches, poco a poco, poco a poco, poco a poco, toda hora de trabajo y de esfuerzo pues va dando sus frutos. Al fin y al cabo, Sí, sí. también la formación, ¿no? Que has ido consiguiendo en esos 2 años que te ha llevado a donde estás ahora. Y no, y lo que queda, lo que queda. O Y lo que sea, queda, esto al final obviamente, está es, claro. es un, es un aprendizaje continuo. Y sí, a ver, yo lo bueno de Lions Investors, que al final, digamos que a tener una comunidad para mí de una calidad brutal, de una calidad humana brutal, me esfuerzo más y siento
esa presión positiva Sí, por como mi te ponen la parte. prueba, ¿no? Como- Claro, exacto, a mejorar. Eso está muy bien. Porque luego tengo mucho orgullo, pero no orgullo en el sentido de, "Buah, me he equivocado, no lo puedo reconocer". Tengo mucho orgullo de, "Me cago en 10, Álvaro, tío, te has equivocado aquí, venga, vamos a mejorarlo, vamos a corregirlo, vamos para que no vuelva a ocurrir esto. Vamos a solventar lo que ha pasado para que la próxima vez no vuelva a ocurrir". Y luego al final también, pues yo soy una persona que uno de mis grandes defectos es que soy muy impulsivo, soy muy nervioso y al final también Lions Investor, es verdad, Adri, ¿eh? Y al final Lions Investor a mí lo que me ayuda es pues a temprarme un poco, Álvaro, muchas veces que contar hasta tres, porque tratas con mucha gente y tratas con gente de todos los tipos, es decir, con gente que pasa por mejores rachas, por peores, gente de un tipo, de otro, y al final pues te ayuda, quieras que no, a conocerte más a fondo. Entonces, bueno, no es el invertir en sí, que aparte, sino, bueno, el conocerte también en otros ámbitos, lo que hace para mí grande el haber empezado en este mundo. Cuando Claro, sobre todo dijiste... también es atrevido, ¿no, Álvaro? Porque realmente yo me he quedado en el momento en el que has dicho, yo empecé con un corto apalancado a que caía el petróleo. Bueno, yo empecé a invertir, que ya lo cuento aquí en el podcast, comprando acciones, si no recuerdo mal, eran de Volkswagen, pero fui al banco y le dije directamente al cajero, oye, quiero comprar esto. Fui acompañado de mi padre. Me metieron una de comisiones ahí que era insoportable aquello, no gané un duro, a pesar de que se revalorizó un poquito, no vi nada. Vi como 10 euros. Y yo digo, mira, qué forma de más diferente de empezar, ¿no? Me llaman aquí el inversor tranquilo. Sí, sí. A Lo ver, yo también. más nervioso que puede hacer David, que digamos, está empezando en el mundo de los dividendos y uff, Yo ya dije temblando que, ella, que ¿eh? la parte activa de mi cartera era la inversión en dividendos. No, a ver, al final cada uno tiene su perfil, es decir, Desde luego. cada inversor tiene su perfil, todo depende del capital con el que se pueda empezar. Yo personalmente empecé con un capital pequeño, entonces a mí no me sale a cuenta estar con dividendos. Porque digo, vale, que voy a obtener el 3% en dividendos, por ejemplo, de inversión. Entonces a mí, por ejemplo, a mí personalmente no me sale a cuenta. Entonces depende del Porque tú, capital. Bueno. Álvaro, dentro de ya lo que sería la inversión ahora mismo, ¿en qué te especializa? ¿En qué se especializa Lions Investors? A ver, lo que más tocamos, pero porque al final lo que busca el público son las criptos. Pero yo personalmente, es decir, en Twitter, Telegram, YouTube, yo subo contenido de criptomonedas, de acciones interesantes de bolsa, de materias primas. De hecho, la última inversión que yo he llevado a cabo, y que lo comenté en un vídeo de YouTube, es un ETF mixto de materias primas. Es mi última inversión. Es decir, un ETF donde tienes el petróleo, tienes oro, plata, cobre, tienes soja, trigo, maíz, gas natural, tienes también una parte destinada al ganado. Es decir, para mí, pues son sectores que ante la inflación que estamos viviendo y una posible estanflación y recesiones económicas, pues se va a seguir consumiendo. Esto no lo quiero tocar ahora porque prefiero dejarlo luego Sí, sí, luego para cuando tenemos hablemos. una noticia reciente que comentaremos. Perfecto, perfecto. Bueno, y la verdad es que has tocado, con la presentación que has hecho, has tocado la mayoría de preguntas que te íbamos a hacer, yo creo. Pero para remarcar Sí. alguna de las que teníamos apuntadas y preparadas para ti, de hecho, has dicho que empezaste a invertir en la pandemia. Teníamos esa pregunta de cuándo empezaste o cuándo hiciste tu primera inversión. Que era lo que decías, ¿no? Un corto al petróleo, Sí. apalancado, ¿a cuánto? ¿El apalancamiento cuánto era? Es que ni lo sé, o sea, que eso no fue invertir, eso fue A lo que apostar. iba, ¿no? Sí. Eso fue apostar, es que no lo sé, es decir, yo cogí, metí ese. Yo fui un cabra. Es decir, por eso muchas veces cuando empecé con Lions Investor, y de hecho creo que lo digo en el primer vídeo del canal de YouTube, en mi vídeo de presentación, digo, yo estoy haciendo Lions Investor para decir lo que no hay que hacer. Lo que yo he hecho y que no hay que hacer nunca. Es que muchas veces se basa en eso. O sea, nosotros los que creamos contenido, todos hemos cometido cagadas, todos hemos Claro. empezado de cero. Y cuando empiezas de cero, muy poca gente empieza de cero con todo lo que decimos. Formarte, entender la inversión. No, o sea, aquí somos realistas. Aquí vemos una oportunidad. Y cuánta gente, por ejemplo, en el bull run de las criptomonedas ha entrado porque veía que sus amigos estaban ganando dinero. Porque veía que todo se iba al cielo. Pues Literal. dentro de eso es cuando tú te das cuenta, cuando te metes ahora en las bajadas, en un mercado bajista, el hachazo, cuando dices, ostras, es que tendría que haber empezado de esta manera.
Pero realmente no es tan fácil, porque es que los mismos que nosotros siempre comentamos, los consejos que damos o recomendaciones, principalmente las damos porque es que nosotros las hemos sufrido en el inicio de nuestras inversiones. Literal, o sea, a ver, yo al final, yo creo que en la vida hay que ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? En todo. ¿A qué voy con esto? Pues lógicamente que el COVID y la pandemia ha sido una desgracia. Es decir, a nivel mundial ha sido una desgracia. Pero ha servido para que mucha gente entre en el mundo de la inversión. Y por eso yo quiero mandar un mensaje a la gente que a pesar pues, de que está la situación como está actualmente en los mercados y seguramente durante un tiempo siga así, oye, ya que habéis entrado en este mundo, no abandonéis, no rindáis, seguir, que merece la pena, de verdad, que merece la pena, que al final yo personalmente, por mi perfil, es decir, si yo tengo que depender de mi sueldo para, por ejemplo, comprarme un piso en Madrid, es que no puedo. No puedo. Como Entonces le pasa a la mayoría realmente, de gente. Necesitas dos vidas. Dos vidas. Sí, sí. literal, entonces realmente con la inversión, digamos que tenemos un poco ahí esa vía de escape. A ver, yo no voy a vender humo a nadie, no voy a decir que no me hace millones de noche a la mañana, porque no. Pero es la única forma que tenemos a través de estudio y muchísimas horas, de echarle muchísimas horas, pues de intentar hacer crecer exponencialmente nuestros ahorros y poder llegar a adquirir algún bien que de otra manera, cayendo en el conformismo y en la rutina, y que pase la vida y ya está, pues no lo podemos conseguir jamás. Entonces, una forma de buscar la habichuela, la inversión, en mi opinión, vaya. Totalmente. Sí, sí. Nosotros siempre lo comentamos. Al final, es muy importante tener conciencia financiera, ponerte tus propios objetivos financieros. Evidentemente, si te los pones a corto plazo, van a ser mucho más difíciles de llegar y vas a emplear más riesgo para conseguirlos que si te los pones a largo plazo. Pero es muy importante que cada uno se conozca sus límites. Como tú has dicho, yo con mi sueldo de trabajo no puedo comprarme un piso. Pues como tú, hay muchísimas personas y es algo completamente normal en Madrid, en Barcelona y en los grandes centros. Es muy importante el hecho de decir, yo conozco mis limitaciones, pero yo quiero más, quiero crecer económicamente, quiero crecer financieramente y para eso está el tema de la inversión. Y todo bien llevado, todo con un estudio, con unos conocimientos y con trabajo, como tú has dicho, te sirve para poder intentar alcanzar algún día esos objetivos, que es lo importante. Sí, lo que hemos dicho Así. varias veces, que para mucha gente el objetivo final es la libertad financiera, pero no tiene por qué ser así. Es lo que hemos dicho mucho. También está el camino, también está mejorar tu situación. No hace falta llegar a la perfección. Puedes quedarte con el camino, ¿sabes? Que al fin y al cabo mejorarás tu Sí, y aunque situación llegues actual. a un 50, por ejemplo, de la libertad financiera, oye, un 50 es mucho. Entonces, yo sobre todo también decir que, como ha dicho Álvaro, ¿no? Ya que estás entrando en este mundo, porque hay mucha gente, por ejemplo, que si acaba de entrar con el bull run de las criptomonedas o de la bolsa, ahora mismo lo estará pasando muy mal, porque dirá, oye, esto no es para mí, estoy aquí con unas pérdidas impresionantes. Realmente hay que intentar en la comunidad de inversores hacer un poco de, bueno, de apoyo psicológico también, porque esto es a futuro, entonces hay que intentar invertir a largo plazo con un plan, ¿no? Es decir, a largo plazo digo más de 10 años. A corto, a todos nos podemos entrar en pérdidas. Yo, de hecho, en cripto estoy en pérdidas, lo digo abiertamente, y en fondos indexados casi esta semana pasada entraba en pérdidas. Al final no, me ha respetado, ha rebotado ahora. Pero sí, lo digo, o sea, quien haya entrado hace poco se va a llevar una decepción, pero tiene que seguir formándose y aprovechando el momento. Al final es lo que estás comentando, o sea, por eso es lo que me refería antes. Tienen que aprovechar que a través de una desgracia han conocido X mercado, X sector, hay que aguantar. Es decir, y ya no solo aguantar, sino tener esa apertura de miras. Y mentalmente abrirse a más inversiones, porque al final lo que ha sido el confinamiento, el COVID, criptos, ¿no? En su mayoría. Y yo ahora, pues, lógicamente, yo en mi canal, la mayoría que hay es de criptos. Y yo lo que me cuesta mucho, me cuesta, pero yo sigo con el empeño. Lo que hago es decir a la gente, señores, ya que estáis aquí dentro, diversificar vuestro capital. Es Desde decir, luego. porque a día de hoy, por ejemplo, a día de hoy, entre las criptos y la bolsa y los índices tenemos una correlación brutal. A día de hoy, actualmente. A lo mejor de aquí a un mes pasa otra cosa, pero de momento. Entonces decimos, vale, pues por ejemplo, si vemos que la inflación sube
y de la subida de la inflación sabemos que el oro, pues oye, se puede mantener o incluso subir mientras caen las bolsas y las cripto, pues oye, vamos a meternos en los metales preciosos, por ejemplo. Vamos a echar un ojo a los metales preciosos, como el oro y la plata. Vamos a echar un ojo a los commodities. A ver qué pasa, a ver qué se huele por aquí, a ver cómo reacciona. Y al final, en base a eso, en base a conocer distintos activos financieros, pues gestionar una cartera a largo plazo, pues destinándole el peso que se debe, la ponderación, el capital, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, muy bien. Y ya cambiando un poco más de tema, orientándonos más un poco a lo que hace Álvaro en Lions Investors, ¿qué eres más, de análisis técnico o análisis fundamental? A ver, yo sinceramente, ¿vale? Lo que es análisis fundamental de criptos, lo que tengo es un nivel muy, 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 muy básico, ¿vale? Respecto a análisis fundamental de empresas, de bolsa, yo tengo a un compañero que se llama Pablo del Canto, que maneja bastante más que yo en el tema, y cuando se queda hacer un análisis fundamental en profundidad, hablo con él y le damos en un vídeo de YouTube, él hace la parte fundamental y yo técnico. Y a ver, yo ahora ando metiéndome poco a poco y aprendiendo en relativa a macroeconomía, a los indicadores de coyuntura, a los datos macro, etcétera, 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 pues para ver cómo puede afectar al mercado y a los distintos sectores. Pero mi favorito es el análisis técnico, es decir, eso es lo que me encanta. ¿Qué es lo bueno análisis técnico? Que te vale para todo, para forex, para criptomonedas, commodities, bolsa, para todo. Desde luego. Y dentro del análisis técnico, ¿en qué te especializarías? ¿Qué es lo que más, por así decirlo, te gusta? ¿El tema de Smart Money Concept? ¿El tema de más de indicadores? Esto yo creo que sé por dónde vas a ir, ¿eh? Pero a ver qué nos sorprende. A ver, esto va a ser un poco impopular, ¿no? Lo que voy a decir. Yo al final creo que son fases del inversor. Es un poco fases. ¿A qué voy con esto? Yo empecé por lo típico, medias móviles. Si la media móvil 20 cruza la de 50 hacia arriba, tiene que subir el activo. Si cruza hacia abajo, tiene que caer. El MACD, si cruza, sube. El RSI, si está aquí, y al final te das cuenta que eso tristemente es lo que te venden en el 90% de los libros de análisis técnico y trading, pero que es algo que sabe todo el mundo. Entonces, si lo sabe todo el mundo, no sirve de nada. Es decir, mi forma de operar es un poco una mezcla entre precio-acción, Wyckoff y el VSA, Volume Split Analysis, es decir, basarme en lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es el precio y el volumen. Es decir, el volumen es la compraventa de un activo, que es lo que hace moverse, y el precio como se mueve en base a ese volumen. Es decir, es lo real. Y por ejemplo, luego utilizo el volume profile, bueno, pues el volume profile es un indicador que te enseña la negociación en el rango que tú eliges, en la estructura que tú escoges. Y ahora sí que estoy también dándole caña al SMC, al Smart Money Concept, al trading Yo institucional. sabía que ibas a ir por el volumen, eso ya sí que me lo olía, ¿eh? Sí, o sea, al final, y yo lo que digo, yo empecé eso con medias móviles y luego lo piensas y dices que no tiene ningún sentido. Sí, es lo que se Es enseña decir, como conceptos básicos, ¿no? claro, Además que literal, te quedes ahí tienes un problema. claro, exactamente. Y ahora con el Smart Money Concept, con el trading institucional, claro, es que te cambia la forma de ver todo. Porque cuando tú empiezas en este mundillo, es decir, cuando yo empecé, claro, tú veías un doble suelo y decías, ¡hala, doble suelo! Entro a largos, entro que se va hacia arriba, ¿no? O se hace un doble techo hacia abajo. Y al final dices, vale, eso lo sabe todo el mundo. Eso para las ballenas, para los institucionales, es un caramelito. ¿Por qué? Porque son zonas de liquidez. Es decir, vale, todo el mundo entra, voy a suponer, entra aquí con el stop loss aquí, porque se piensa que ha hecho un doble suelo y que tiene que rebotar aquí. ¿Qué te hago? ¡Pum! Y hacia arriba. Reviento y me voy. Sí, Y sí. ya está. Y hacia arriba. Entonces al final, por eso digo que son fases y etapas. Pero sí que pienso un poco que mm, yo sinceramente, está por decirlo, pero cuando pongo un vídeo a YouTube y oigo al youtuber, no, pues Bitcoin tiene que subir porque ha cruzado la EMA, no sé qué, a mí es que a mí se me sube la temperatura, me entran los 20 males. Digo, Sí, no, pero no. yo creo que es un poco como dices, o sea, por ejemplo, hablando ya de lo que sería análisis institucional y técnico puro chartista,
una persona que empiece de cero no puede empezar por análisis institucional Claro. porque es que no va a entender nada. Entonces, tú tienes que empezar por lo básico, que lo básico es lo que tú has comentado, ¿no? Indicadores, todo tema de análisis chartista, empezar a conocer las tendencias, soportes, resistencias. Y una vez ya tienes el dominio de decir, yo veo el gráfico, tengo unos indicadores, yo lo voy entendiendo, es cuando ya dices, puedo ya no profesionalizarme, pero sí centrarme en aquello que yo realmente me está permitiendo ver algo diferente del resto, ¿no? Porque es lo que tú dices. El hecho de todo el mundo ver algo porque la línea de Fibonacci y tal tocan el precio, esto lo están viendo tú y lo está viendo la ballena que lo que tú has dicho, que al final va a cambiar de operación, va a cambiar de posición y te va a liquidar. Literal, es decir, yo de hecho, a ver, yo en mi canal de YouTube tengo un curso totalmente gratuito que es de análisis técnico, pues para adquirir unas bases. Es decir, ¿qué pasa? Yo en este curso explico las medias móviles, el chartismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy gracioso porque a lo mejor pues he tenido con compañeros míos alguna masterclass o algo por el estilo donde me dicen, ah, pero quiero saber el volumen profile. Pues venga, en una masterclass te lo explico. O en un Zoom o lo que sea. Claro, y digo, te has hecho el curso básico, ¿no? El de YouTube. Sí, sí, digo, vale, pues todo lo que has aprendido te vas a dar cuenta que no servía para nada. Pero no sirvió para nada, pero lo tienes que conocer. Claro. Claro. ¿Qué es lo curioso? Sí, sí, es como el capítulo 1 y luego, pues bueno, ampliamos conocimientos en el capítulo 2. Sí, sí. Exacto, porque al final tú tienes que conocer un triángulo, por ejemplo, pero claro, luego tienes que conocer la falsa ruptura de los triángulos. ¿Y qué puede ocurrir dentro de un triángulo? Que, por ejemplo, si el destino... Va a ser una película, ¿no? Si el destino final del triángulo es romper al alza, antes de romper al alza seguramente rompa a la baja para cazar liquidez y luego suba. Es decir, al final lo que hablamos son fases y etapas. Sí, sí. Parte del conocimiento. Sí, sí, desde luego. Al fin y al cabo es lo que decimos. No estamos diciendo que no valga para nada, sino que simplemente es algo que todo el mundo tiene que empezar por ello, el análisis chartista, para entender análisis técnico, echarle horas, estudio, dedicación. Es también un poco lo que nosotros intentamos hacer con el manual del trading, que próximamente, ya aprovecho para decirlo, próximamente sacaremos nuestra segunda versión, profundizando más un poco en conceptos más técnicos después de la primera. Pero es lo que digo, necesitas unas bases, sin esas bases vas a estar perdido y no puedes empezar la casa por el tejado. Totalmente. Así es, así es. Justo decirlo. Por ejemplo, relativo al chartismo, muchas veces se piensa que tras un hombro cabeza a hombro, por decir algo, cae el precio porque es un hombro cabeza a hombro. No, realmente es porque en un hombro cabeza a hombro el primer hombro se ha formado, perdón, en una subida brutal, por lo que ahí no ha habido negociación. Es decir, y se ha producido un desequilibrio de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce la caída tras el segundo hombro, se cubre ese desequilibrio y por eso cae con más fuerza. Es decir, es el tema de precio y volumen que estamos comentando y haciendo el precio. No porque haya un hombro cabeza a hombro. Sí, sí. No, no es que se cree la figura y se tiene que respetar sí o sí. No. Exactamente. Es decir, yo no soy vale, está haciendo esto gráfico, como está haciendo esto, va a pasar esto, no. Yo intento buscar un poco la causística en todo. Es decir, la causa. Sí, sí. Lo que viene siendo la intención y la reacción que causa esa intención, ¿no? Ujú. Causa y efecto. Oye, Sí, yo sí. realmente lo siento mucho por romper este debate de apasionante de trading. Yo no soy muy aficionado al trading, ya lo sabe la gente que nos sigue. De hecho, nunca he hecho trading. Y yo me quería dedicar un poquito al tema del ETF que has comentado de materias primas, porque me ha interesado bastante. Entonces, ¿cómo va ese ETF ahora mismo? ¿Positivo, negativo? Ahora mismo yo lo llevo en muy ligeras pérdidas. Es decir, hoy he hecho la entrada, justo hoy, he hecho la Muy entrada reciente. sí, hoy, con el 50% del capital disponible para la inversión, para ese activo. Es decir, no he metido al 100%, me he dejado un 50% restante. Por si se diese un final del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues al final el mercado va a recuperar un falso optimismo que, bueno, pues que sería eso, un puro maquillaje cortoplacista, que eso no va a solucionar nada del ámbito macro en el medio y largo plazo. Pero sí que pienso que corregirían fuerte las materias primas y veríamos un rebote en criptomonedas e índices, si se diese el caso Claro. del fin de la situación bélica Sí. entre Rusia y Ucrania.
Entonces yo he entrado hoy. ¿Y realmente qué porcentaje de tu cartera, por ejemplo, puede ocupar este ETF? Actualmente de mi portfolio total, Sí, pues aproximadamente un 5%. vale. Aproximadamente, sí. ¿Y incluye whisky también como materia prima o No, no? whisky no tiene, tío. Sí que me hubiese gustado, porque me parece una idea brutal, pero no tiene. Me parece. Y se echan falta, ¿eh? Pero no lo tiene. O sea, pero lo que Pero digo para es. bebértelo o para invertirlo. Invertirlo. Al final es consumo defensivo que se llama, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. es algo que va a El ser. consumo de whisky incrementó en pleno Claro, confinamiento, o sea que claro, es un tema literal. que es interesante. Yo me estuve formando un poquito sobre whisky. La verdad es que aún no he empezado a invertir, pero bueno, la rentabilidad que da a largo plazo es muy buena, ¿eh? O Pues sea, bueno. hay que tenerlo en cuenta realmente. Y luego también un poquito sobre las finanzas personales. No sé si cómo las estructuras tú en tu caso. No sé si tienes un colchón de emergencia, por ejemplo, o tienes un apartado de efectivo, o cómo lo tienes organizado. A ver, yo personalmente lo que tengo en el banco es un colchón de 12 meses de gastos. Muy bien. Muy bien. Es lo que tengo en el banco. Por si, a ver, yo por mi trabajo, es decir, eh, tengo un compromiso largo. Es decir, yo ahora tengo 25 y sé que a los 28 y 30 años y 32 voy a seguir en mi trabajo, que por eso no hay problema. Es decir, realmente me podía permitir tener un colchón de 6 meses. Me lo podría permitir por mi situación laboral. Y porque estoy soltero, no tengo cargas familiares y me podría permitir un coche de 6 meses. Pero bueno, también es cierto que yo, por ejemplo, tengo un coche del año 98. Es decir, Claro. entonces prefiero aumentarlo a 12 meses, pues si me surge un imprevisto con mi coche, tengo que cambiarlo o lo que sea. Claro, es que al Y haces final bien. eso es importante porque mucha gente pensará, "Oye, esta gente que invierte tanto y tal, no le dedicará tiempo a sanear las finanzas personales". Bueno, de hecho es lo primero que se hace. O sea, entonces, Claro. antes de empezar a invertir, yo creo que todos, prácticamente con todas las personas que estamos hablando y que al final invierten, las finanzas personales las llevan niqueladas, ¿no? Entonces, sí, sí, es interesante porque el colchón de emergencia yo también me parece muy interesante. Yo en mi caso es de 6 meses. ¿Vale? Porque también tengo cierta estabilidad en el trabajo, pero bueno, es interesante bueno, que se hable de ello también. Y luego sobre por ejemplo, en el mercado bajista que estamos ahora mismo, ¿te estás formando en algún nuevo mercado para entrar próximamente? Por ejemplo, inmobiliario o crowdlending o temas de estos, no los estás formando, no los tocas. Actualmente no, pero más que nada, o sea, y sé que no vale como excusa, pero por falta de tiempo. Es decir, sí que me gustaría bastante. Y el mercado inmobiliario, sí que me he leído ya varios libros y demás de inversión inmobiliaria. La verdad que me parece una inversión espectacular, una inversión brutal, porque dices, cuando veas que es momento de comprar, digamos que es como un poco como la bolsa y las criptomonedas al fin y al cabo, es decir, compra barato, durante 8, 10, 12 años puedes tener alquilado ese piso y a los 8, 10, 12 años ya no es solo que has ido generando ingresos pasivos y te ha ido pagando, es decir, la hipoteca con beneficios, sino que a los 8, 10, 12 años, como se ha vuelto a formar a lo mejor una burbuja inmobiliaria, puedes sacarle beneficios. Sí, Y o la todo. zona se ha revalorizado o lo Exacto, que sí, sea. sí. Sí, sí, es una buena estrategia y hay gente que hace mucho, mucho dinero con eso. Lo que pasa es que el problema del inmobiliario es, bueno, las barreras de entrada que tiene, ¿no? Hace falta un Y capital claro, importante. entrar, por ejemplo, Sí. en una cripto o entrar en una acción, pues digamos que cuesta menos. Pero claro, Exacto. entrar a comprar un piso, pues claro, si tienes que soltar 25, 30, 40 mil euros de entrada, no es lo mismo. Sí, sí, al final, o sea, yo invierto a día de hoy en bolsa, criptomonedas y demás, y mi intención final es invertir en real estate, es decir, invertir en bienes raíces. Este Pero, hecho también es muy importante que la gente sea consciente de. Porque siempre está. Mucha gente que nos puede escuchar viene al final, como tú has dicho, ¿no? Del boom de las criptomonedas, de todo el bull run que se ha generado y que igual que siguen otras personas, nos han encontrado a nosotros y dicen: Pues mira, estos hablan de las criptomonedas, vamos a aprender. Eh, es muy importante el hecho de decir y que la gente vea que no es solo un mercado cripto, que al fin y al cabo tú tienes como inversor, primero que lo que ya he dicho, conocerte y decir, yo ahora mismo estoy aquí, pero también es muy importante tener la puerta de salida lista para decir, yo a partir, me lo invento, si llego en las criptomonedas, por ejemplo, a $200.000,
esto lo saco 100% y empiezo a mirar el real estate, como tú has dicho, que es un ejemplo muy básico y numérico para que todo el mundo lo entienda. Pero creo que es súper importante el saber pivotar entre inversiones y el tener unos objetivos a largo plazo que no se centren en yo me voy a hacer rico únicamente con las criptomonedas y ya está, ¿sabes? A ver, al final es eso, ni todo sube eternamente, ni todo cae eternamente. Pero tenemos que tener esa madurez de que esto no hay que tomarlo como un casino, que a veces tristemente se comporta como tal, pero no debemos tomarlo como eso. Y luego aparte, algo que he querido comentarlo antes, a raíz de lo que habéis comentado, y es muy cierto, es decir, al final me gusta hacer un poco un paralelismo con el amor, ¿no? Porque tú al final, para estar bien con una persona a la que estás conociendo, primero tienes que estar bien contigo mismo. Es decir, y tienes que estar sanado contigo mismo, tranquilo y estar bien, vaya. Y al final es lo mismo de invertir, es decir, primero, para invertir y sacar un dinero fuera de tu cuenta bancaria a X inversión, primero tienes que tener saneadas tu cuenta personal y tu cuenta de ahorros. Eso es lo primero. Es decir, no permitas que se te haga una bola de nieve de problemas, porque ahí es cuando la hemos liado, Manolo. Entonces, no. Primero vamos a ver si tenemos deudas, si podemos solventarlas poco a poco, lo solucionamos, comenzamos a crear un colchón, no vivimos al día, es decir, no nos quedamos a cero en la cuenta bancaria que para el mes, y ya cuando se vaya creando, pues, una situación financiera saludable, vamos a ver si podemos crear un excedente de capital mensual y lo destinamos a los mercados, a la inversión. Al Sea final es clave. lo que inviertas, que seas consciente de que puedes perderlo. Entonces, Exacto. que no dependas de ello nunca. Sí, nosotros la gente estará cansada de escucharlo porque es que es nuestra señal de identidad. O sea, nosotros del podcast número 0 hemos sido los pesados de las finanzas personales. Porque creemos que en el momento en el que, por así decirlo, entramos o iniciamos el proyecto, es algo que en general, evidentemente, siempre se habla de la inversión, en el mercado alcista se habla mucho de la inversión, pero lo de las finanzas personales será como por supuesto. Como que todo el mundo lo hace bien, como que todo el mundo lo gestiona correctamente y realmente nos damos cuenta que no es así. Nos ha llegado gente diciéndonos absolutas barbaridades que han hecho por haber escuchado a tal y haber invertido y de repente ahora no tienen ni para pasar el mes ni para pasar no sé qué. Un ejemplo muy básico, ¿no? Pero al fin y al cabo es súper importante el hecho de conocerte, como he dicho, y estar saneado financieramente, como tú has dicho, Álvaro. Es súper importante. Es decir, yo, por ejemplo, actualmente, es que lo que estamos comentando, mi situación. A ver, yo si quebrase todo el mundo y nos invadiesen los extraterrestres y se fuesen todas mis inversiones a cero, pues claro que me molestaría y claro que estaría mal, porque leches, tengo invertido 5 veces más que lo que tengo en el banco. Pero es que yo el banco no lo quiero. También lo tengo invertido con cabeza. Es decir, no lo tengo todo invertido en Bitcoin ni en una empresa, no. Es decir, yo tengo mi ETF del SP 500, mi ETF de economía emergentes, tengo mi ETF de materias primas mixtas, es decir, lo tengo diversificado. Pero claro, yo también sé que si mañana se van mis inversiones a cero, puedo seguir viviendo. Es decir, no voy a tener ningún problema gordo de decir, "Fuah, es que no tengo para pagar alquiler, es que para... Es decir, yo creo que al final eso busca Es el muy equilibrio. importante. Sí. Claro, o sea, Y luego ya, para acabar un poquito ya con la última pregunta que teníamos por aquí, que está muy bien, o sea, nos estás permitiendo conocerte un poquito, que la gente que nos suele escuchar nos conozca y creo que va a estar la gente encantada con los temas que se están tocando aquí, que yo creo que son de indudable calidad. Ya un poco así más de salseo, ¿no? Todo lo que quieras contar. ¿Cuál ha sido, en cuestión de temporalidad y barra rentabilidad, tu mejor y peor inversión? pues es que tengo más peores que mejores, sinceramente. No, soy sincero, ¿eh? Mis peores inversiones, pues mira, inversiones como tal, las dos peores. Point Pay, ¿vale? Una ICO que fue un desastre. Es decir, aún sigue cotizando, pero vamos, que mi entrada en la ICO fue a 0,25 y ya está a 2 centavos. Es decir, eso y Blocktopia. Hostia. Esos han sido mis dos grandes desastres, ¿vale? Luego, lógicamente, tengo muchas inversiones por situación actual de mercado que estoy en pérdidas, pero que estoy tranquilo. Desde luego, sí, Porque, sí. porque son inversiones que sí que estoy dando muy a fondo y personalmente estoy muy tranquilo. Es decir, que estoy en 30-40% de pérdida, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, Blocktopia pienso que no lo voy a recuperar. Pero, por ejemplo, una inversión en una empresa de bolsa que se llama Palantir, pues yo pienso que no va a tener problema.
Ahí estoy yo también, ¿eh? Sí, grande ahí, grande. Es decir, o por ejemplo, en un ETF del SP500, lo que estoy comentando, un ETF de inteligencia artificial y robótica, yo sé que ahí no voy a tener problema, Claro. aunque ahora esté en pérdidas. Entonces, En bueno, la que digas que ha sido en cuestión de, mira, yo invertí y en 3 días ya he sacado una rentabilidad increíble. Una que pues, has dicho las peores, la gente no le suele gustar decir las peores y dice las mejores. pues mira, eso fue, y no fue una criptomoneda, eso fue en bolsa, con Plug Power, una compañía de hidrógeno estadounidense. Que, o sea, esto fue en plena. Se estaba formando la burbuja brutal. Estoy hablando de noviembre, diciembre de 2020, si mal no recuerdo, que estaban teniendo los índices unas subidas espectaculares. Porque Por COVID. se están imprimiendo billetes como si no hubiese un mañana en Estados Unidos y al final una economía dopada. Que ahora vemos lo que está pasando. Y Plug Power, no sé si hice la entrada a $24 y a los 3 4 días estaban 68 70 $72. Qué bueno. Me hice, pues eso, Bueno. rollo un por 3. Dije, pues sale. Es decir, yo nunca he hecho un por 15 ni un por 100. Yo eso no lo he hecho nunca. Lo más que he hecho es un por 3. Es decir, con Blocktopia sí que me llega a hacer rollo un por 6. Lo Pero que pasa que manteniste, ¿no? No vendiste. no, vendí para recuperar la inversión inicial Ah, vale, perfecto, y entonces. ahora pues me estoy comiendo los mocos. Con el Siendo claro. excedente. Siendo claro, sí, sí. Muy bien, pues sí, ya si te parece, ya para acabar la última parte del podcast, vamos a hablar un poco de algo que ya hemos ido comentando, ¿no? De lo que sería un poco la situación actual. Eh, ha salido la noticia de aquí en España, ¿no? Del IPC que ha sido en junio, que ha subido a un 10,2%. Digamos, si esto es un dato verídico, que es la mayor tasa de inflación desde abril del año 1985 y una subida pues desde un 8,7 hasta un 10,2 que respecto a mayo-junio. Nada, simplemente ya a nivel de. Ya sabemos que a nivel de carburantes está todo por las nubes, los alimentos no paran de subir, bebidas no alcohólicas igual. Ahora también están incidiendo que ha sido también subida de precio de hoteles, consumo, etcétera. Quería también ya, ya no solo a ti Álvaro, sino a los tres, un poquito de a ver a dónde vamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y qué opináis, qué opinión tenéis todos? A ver, con vuestro permiso. Sí, sí. Al final yo creo que pues va a sonar muy, muy feo lo que voy a decir, muy frío, ¿no? Pero son fases y etapas de la historia y nos está tocando vivir y nos va a tocar vivir una muy sensible. Es decir, son fases y etapas. Y nos va a tocar una muy sensible, ¿por qué? Porque bueno, al final, vamos a ver, en Rusia y Ucrania está pasando lo que está pasando, lo sabe todo el mundo, vale, perfecto. Pero que no echen la culpa de la inflación a Rusia y Ucrania. Que eso es lo que realmente a mí me toca la moral. Es decir, o que aquí en España se diga en el gobierno, no, es que la subida de la gasolina es por Rusia, lo que me estás contando, tío. Es decir, tú lo que no puedes hacer es lo que he comentado anteriormente, que cojas en pleno confinamiento, hagas con las máquinas de imprimir dólares en Estados Unidos, pum, 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 lo pongas a funcionar a 150 kilómetros hora, como es el que dice, eso llega a las familias por la cultura financiera que hay en Estados Unidos lo meten en todos los mercados y una economía dopada, con un excedente que se está formando una burbuja espectacular. Y eso, tarde o temprano, revienta, porque actualmente nos ponemos a mirar las grandes crisis económicas de la historia y tenemos lo peor ahora mismo de cada crisis. Es decir, la creen de la creen nos está tocando a nosotros. Es la triste realidad. Es decir, entonces, vamos a ver. O la gente que dice, no, es que los índices ya han caído mucho. Pues es que mira de dónde subió del COVID. Si es que eso fue literal, que Ya le mucha llegaba. caída. Y lo que queda, en mi opinión. Es Sí, decir, sí. sí, vemos, y es que fue una subida súper vertical, según le llegaba el dinero, las ayudas sociales a los ciudadanos americanos al mercado. Sí, 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 es Y que ahora- estaban regalando, literalmente, lo que decías, regalando sí, dinero. sí, es decir, pero que si es que esto al final lo tenemos en la historia. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Argentina cuando la supuesta solución a muchos problemas sea la impresión masiva de billetes? ¿Qué ha pasado? Pues la subida hacia los precios es una auténtica locura y que al final el dinero acaba no valiendo nada. Y por eso yo tengo mi esperanza en Bitcoin. No a día de hoy,
pero sí de aquí a unos años. Porque realmente me parece un poco hipócrita y demagogo, por los que manejan los hilos del mundo, digamos, porque al final interesa la globalización del todo, menos de la economía. Es Hasta decir, para ciertos eso, puntos. Hasta ciertos claro, puntos interesa, claro, sí, sí. para eso no interesa la globalización de la economía y la descentralización de la economía. Claro. Eso no interesa. Es Para eso, para eso no perder somos poderes. modernos. Claro. Claro, para eso no somos modernos. Eso mejor que lo controle todo el banco. Sí, sí. Sí, realmente la única diferencia así un poquito salvable respecto a la situación que estamos viendo ahora es que el endeudamiento de los ciudadanos pues no es tan grande como en la crisis anterior, por ejemplo, pero realmente sí que la situación es muy dramática. Yo, por ejemplo, hace un par de podcasts estuvimos comentando cómo lo veíamos y yo afirmaba rotundamente que tendríamos recesión. Sí, sí. Y cada vez que pasa un mes y salen los datos, se superan los datos. Es que es impresionante. Es decir, hace nada decíamos, oye, superará los 2 dígitos la inflación, ya está. Es que ya está. O sea, y si no te das cuenta, ya ha pasado. Es decir, la situación es muy complicada, sobre todo de cara al otoño. Y yo creo que la gente no es consciente de todo lo que va a venir, ¿eh? Es decir, no veo a la gente movilizándose, no veo a la gente pensando en el futuro. Es decir, yo creo que hay como una ansia de, oye, hemos estado muy mal durante la pandemia, tenemos dinero a mogollón, ahora nos lo gastamos todo, que es verano, y luego ya en otoño veremos. Sí, Sí, va a a ver. ser el típico efecto invierno que va a ser duro porque a mí, nosotros, mira, fuimos, no sé si de las pocas gentes, pero nosotros sí que llevamos hablando de la inflación perfectamente desde hace 3 meses, 4, no sé si fue por febrero, ya dijimos, es que no paran de subir los números, como ha dicho David, cada vez, cada mes, es que tenemos unos números peores. Y, y yo sigo viendo, o sea, en el día a día, en la inversión sí que la gente está empezando a ser consciente de esto. Pero esto es lo que decimos, ¿no? Siempre todos los temas económicos suceden primero en los mercados financieros y acaban llegando a la población. La población, a mí me da la sensación que todavía no es consciente de ello. No está. Está empezando a ser consciente con el tema de la gasolina, pero porque es un boom mediático y todo el mundo habla de ello. Pero si no, yo pondría una mano en el fuego que mucha gente es que ni se daría cuenta. Que sería el típico meme de yo estoy poniendo 20 euros de gasoil y lo sigo poniendo, ¿no? Independientemente del precio. Pero quitando eso, es un poco lo que decía. Creo que todavía no ha llegado lo más grande, por así decirlo. No ha llegado el momento de recesión económica. Yo también creo que va a llegar. No sé si va a llegar hasta el punto de que haya un hecho característico como fue lo de Lehman Brothers, por la situación que ha comentado David. El endeudamiento en general no es el mismo, pero sí que creo que en general a nivel económico va a ser una etapa dura, va a ser una etapa complicada y que vamos a tener que sufrir todos. Yo Al creo que lo final, de Lehman Brothers, una situación así como Lehman Brothers no va a pasar porque no va a haber una noticia, un boom, no va a haber todas las portadas de los diarios empezando con Lehman Brothers quebrado, que no va a haber una noticia que sea tan impactante. Pero como es tan progresivo, creo que vamos a sufrir igual o más que en las situaciones anteriores. Más. Por hacer una comparativa, por hablar de lo que estábamos hablando también antes, de hecho en el podcast anterior, cuando estábamos comentando lo del precio de la gasolina, que dije el titular este de que la gente está viviendo como si fuese el último verano, y es que es literal. Es que puede sonar un poco una falacia, pero es que la gente está disfrutando el verano. Yo, de hecho, llevo estos días fuera, he venido ahora para el podcast, y en la zona de playa, la gente, bueno, en el chiringuito, con las paellas a 40 euros y no pasa nada, y para adelante. Pero bueno, veremos lo que decíais, veremos en otoño o invierno, a ver cómo está la situación, que va a ser muy, muy catastrófica, y a ver cómo lucha la gente. Y otra cosa a destacar, que también lo comentamos en la newsletter del martes, la gente no está saliendo a la calle, pero sí que sale a la calle para otras cosas que realmente no afectan a la Sí, sociedad. al bolsillo. Claro. Es decir, hay algo Sí. crítico que es el bolsillo de la gente, la economía global de la población, y no estamos saliendo a la calle para eso. Pero para otras cosas mucho más superficiales, me tocan un poco la fibra sensible y salgo a la calle. Es absurdo. Sí. a ver, mira, eso es un tema un poco sensible y yo me voy a mojar, ¿vale? Es decir, yo no soy ningún partido político,
Es decir, yo realmente me gusta la política a modo de debate, pues cómo puede influir unas medidas u otras en la vida del ciudadano, pero no me gustan los partidos políticos. Pero sí que es verdad que yo quiero que las próximas elecciones gane el PP. ¿Por qué quiero? No porque me guste más que un partido u otro, no. Solo quiero que gane porque sé que cuando está el PP, si pasa algo de una subida de precio, las calles arden. Solo creo que gane por eso. Eso es verdad. Solo quiero que gane el Eso es PP por verdad. eso. Es decir, que gane el PP para que la gente salga a manifestarse. Y diga, hasta aquí hemos llegado. Porque con la izquierda no pasa. En No España, pasa, no tristemente. pasa. No Es pasa. decir, yo hice un vídeo en mi canal de YouTube sobre eso diciendo, pero vamos a ver, que nos está tocando el bolsillo. ¿Qué más me da que sean unas gaviotas, que un puño con una rosa, que lo que sea? ¿Qué más me da? Te está arruinando Sí. igual, tío. Sal y protesta por lo tuyo, tío. Es que Es lo que hay que hacer. cualquier ejemplo que veamos. Yo ayer me enfadó bastante una cosa que en relación a lo de hoy, ¿no? Ayer vi una tendencia en Twitter que era, bueno, unos chavales que aquí en un pueblo de Barcelona se subieron encima de unos coches y hicieron tonterías, ¿no? Romper un retrovisor y eso. Y los sacaron como tendencia comparándolo con lo que sería todo el tema de los menas, ¿no? Haciendo como Cayetanos versus menas, los típicos memes estos, ¿no? Y es como la gente súper indignada por ese vídeo, era como una tendencia que duró todo el día, solo se veían cosas alrededor de esto. Hoy ha salido la inflación superando los dos dígitos y yo no veo... es una tontería lo que digo del ejemplo, pero yo no veo No. tendencias en Twitter, la gente quejándose, la gente a punto de salir a la calle, y esto es mucho más grave, o sea, Pero lo Adri, otro... ¿qué es la inflación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues que impriman los billetes. Si no nos da por El- comprar al mes siguiente, pues que claro. impriman. El sábado que juega el Que Madrid, pongan entonces. tinta. El sábado que juega el Madrid contra el Levante, entonces. Tal Es cual. verdad, tristemente lo que estaba comentando antes, es decir, es cierto, y te tengo que contrarrestar, es cierto que el ratio de endeudamiento no está tan mal como antes, cierto, vale. Pero ¿qué pasa? Que bajo mi punto de vista estamos viviendo ya, es decir, eso se está dando ya, el paso de inflación a esta inflación, que es Sí, realmente el problema, cuando se sí, estanca la economía, porque la inflación tú al final te sube, me lo inventa, te sube el precio de la vida un 10, pero los salarios te lo aclimatan con un 3. Que dice, sí, vale, sí, sí. sigo poniendo un 7. Vale, perfecto. Pero es que al final el estancamiento, es decir, esta inflación, se desacelera la economía. Es Claro. decir, y de ahí cómo sale. ¿Y cuál es el problema de esto? Que va a seguir subiendo el precio de la vida, subiendo, 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 subiendo. Y como he comentado antes, tristemente, hay muchísimas familias que viven al día. Y es que si tú, voy a inventar, si tú te gastas 300 euros en comida al mes, con lo básico, y se te quedan en la cuenta bancaria 10 euros, ¿qué pasa si te sube el precio de la comida un 20% más? Es que no llegas. Es que Sí, ese es el problema. Es que no llegas. Es que hay muchísimas familias con un poder adquisitivo bajo que ven al día y es que esa familia no les va a llegar para comer. Que es realmente el problema. Y eso al final, esto ya es irme un poco por la parra y bueno, y son paranoias mías, ¿no? Pero eso al final, ¿a qué va a dar pie? A un aumento de la delincuencia. Porque ¿qué va a hacer un padre de familia, tristemente? Que no se debe hacer. Pero ¿qué va a hacer un padre de familia que no puede llevar comida a casa? Entrar a robar en viviendas. O robar en claro, supermercados. claro. No, sí, Entonces, sí. Realmente A ver, yo comentaba el tema de la deuda porque, a ver, los ciudadanos no estamos endeudados, digamos, directamente, pero que luego la deuda que tienen los estados, que también nos la vamos a bueno, comer, ¿vale? Que indirectamente los ciudadanos, en el caso de España, por ejemplo, deuda del 118% del PIB, son 30 y pico mil euros de deuda por habitante. Claro, sí, sí. Entonces, realmente deuda sí que hay mucha, pero no va a ser un crack desencadenado por la deuda que va a hacer que todo muy rápidamente se vaya la gente al paro, tal, tal. Simplemente lo que creo es que hay unos desajustes en la economía muy difíciles de solventar y que van a llevarnos, honestamente, a muchos años de problemas económicos. seguramente, es decir, yo creo que vamos, tanto en la sociedad como en el mercado, lo que estamos viendo, llevamos viendo ya una semana, incluso meses, y vamos a seguir viendo durante un tiempo, es un desangramiento constante. Es Exacto. decir, no vamos a ver que te corten el brazo y ya está y se acabó. No. Ujú. Va a ser, te pincho aquí, te pincho ahí, poquito a poco. Y cuando Exacto. parece que estás sanando la herida, te meten otro tajo. Y sigue cayendo, sigue cayendo. Y así desmoraliza a todo el mundo, en mi Sí, opinión. sí, totalmente. Yo no es por ser el abogado del diablo, pero creo que ya llevamos un buen rato, así que vamos a ir finalizando, ¿no? Así que
Yo no quería cortar antes porque digo, es que el tema realmente es muy interesante y creo que se están tocando desde el punto de vista de inversión, economía, finanzas, todos los puntos claves para que la gente diga, ostras, es que de este podcast salgo con conocimiento. Entonces ya simplemente, tanto Álvaro como David Héctor, las últimas cosas que queráis decir, últimas pinceladas, ya sea de lo que estamos hablando o simplemente decir adiós y me voy. Bueno, yo por mi parte agradecer a Álvaro que haya venido y estado con nosotros. Creo que ha sido sinceramente uno de los mejores podcasts que hemos tenido porque ha estado muy distendido y creo que ha sido muy interesante para la gente. Y nada, que se pase todo el mundo por su canal de YouTube y nada, agradeceros a todos por el rato. Si quieres Dale ahí, Héctor. Dale, venga, Héctor, va. dale. Nada, lo mismo que ha dicho David. Agradecerte sinceramente que hayas venido al podcast, que realmente hemos tocado muchos palos que muchas veces orientamos el podcast a una temática concreta y esta vez hemos dado a todos los lados y ha sido de mucho valor y además que te has mojado en muchos aspectos que es muy útil para los conocimientos de la audiencia y nada, que esperamos poder verte en breve, que vuelvas a hacer una segunda versión del podcast y recordar a todo el mundo que tiene su canal de YouTube, Twitter, etcétera. Lo dejaremos aquí en la descripción de YouTube y de todos los canales de podcast. Y nada, nos vemos en el próximo para el resto de la audiencia. Y te dejo la palabra a ti, Álvaro. Lo primero de todo, lo que he dicho al principio, muchísimas gracias por la invitación. No es por ser pelota, pero me ha encantado. Es decir, de corazón, he disfrutado, me lo he pasado bien este ratito. Y nada, ya para terminar, quería contar muy rápido algo que pues le pasó a un conocido mío, ¿vale? Con el tema de Luna. Que por eso digo siempre lo de formarse, estudiar, tener controladas las finanzas personales. Es decir, lo que no puede hacer, como hizo un conocido mío, es decir, ¡buah! Es que con Luna, por poner ahí los UST en el Protocol, me dan un 20%. ¿Qué hizo? Dijo, pues voy a pedir un préstamo al banco. Pidió un préstamo, compró UST, lo metió en el Protocol y el resto es historia. Es decir, al final tenemos que buscar un poco siempre el equilibrio. Es decir, y aunque una inversión, entre comillas, parezca muy segura y entre comillas nos dé un retorno súper alto, que aquí nadie regala nada, es lo que hay que recordar, aquí nadie regala nada, cuidadito y repito, meter lo que, entre comillas, porque aunque no nos guste, entre comillas, lo que nos podemos permitir perder. Es lo que tenemos que meter, para luego no echarnos la mano a la cabeza. Y de corazón, chicos, a mí me encantaría tener una segunda charla de este tipo, porque la verdad que me ha encantado, vaya. La verdad que me ha gustado muchísimo, pues, más que entrevista, que es lo que se me ha dado en otras ocasiones, pues que haya sido un debate, ¿no? Rollo mesa redonda. Entonces, la verdad que me ha gustado bastante, pues, poder, entre comillas, discutir y debatir con gente así con nivel y da gusto. Entonces, lo he dicho, que muchísimas gracias y a los espectadores espero que le haya sido útil y de su agrado. Pues nada, Álvaro, primero de todo, y ya para finalizar, darte las gracias por haber aceptado la invitación y venir aquí a echar un rato con nosotros. Creo que, como he dicho, ha quedado un podcast que hemos tocado puntos fundamentales y por mi parte, y seguro que por la de Héctor y David, estaríamos encantados en tenerte de aquí unos meses para volver a abrir a debate los mismos puntos que hemos tocado y ver cómo está la economía y volver a comentarla aquí, como hemos dicho, ¿no? Como tú has dicho, en una mesa redonda. Nada más, simplemente darte de nuevo las gracias por haber participado y formado parte de este podcast y a la gente que nos está escuchando, nos está viendo en YouTube. Simplemente recordaros darle al botón de like, nos ayuda muchísimo. Suscribiros si os parece interesante el contenido. Suscribiros al canal de Álvaro, que os dejaremos, como ha dicho Héctor, en los comentarios. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Seguiremos tratando temas de actualidad, temas de economía, temas de finanzas. Y nada más, chicos. Muchas gracias, Álvaro, y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Saludos. Pero...